Buenos días, comunidad autista. Quiero hoy compartirles un escrito de un gran amigo que conoció a Gabo en persona, no solamente a través de su libro. En el cielo no existen los años ni la soledad. Entre guaduales y cerezas de café, descubrí a temprana edad la pasión por estas letras. No fue exigencia colegial, solo la curiosidad de desenmascarar esos comentarios mundiales que se declaraban fantásticos y especiales. Solo tenía 14 años cuando de la biblioteca de mi papá empecé a leer un pequeño libro llamado Relato de un náufrago. En la portada estaba la imagen de un veterano, un curtido señor de bigote que me recordaba a mi abuelo. El dorso de ese libro deshojado me causaron curiosidad. 3 cosas en su biografía. Su nombre no parecía el de un colombiano. Más bien parecía sacado de las historias quijotescas o de un caballero del castillo del rey Arturo. Su fecha de nacimiento era un 6 de marzo, víspera del mío. Y por último, decía que era el primer y único Nobel colombiano en esa época. En mi inocente adolescencia me preguntaba cómo alguien podía ganar un Nobel con un libro tan maltratado y aturdido, creyendo que era el libro que tenía en mis manos la causa de ese galardón. Leí ese libro en 3 días y espiando los panteones literarios de mi casa encontré un segundo libro, Los funerales de la mamá grande. Hablaba de muchos patrañas, citaban personajes que el escritor pretendía que el lector ya los había conocido desde antes. Quedaba yo desorientado y despistado en esas letras. Un tal Aureliano y una doña Úrsula. Retrocedía una y otra vez buscando la relación de ellos, pero hasta cuando vi el prólogo me di cuenta que esos protagonistas venían de otra historia, una obra reconocida, 100 años de soledad. Pero tan solo con el título ya me daba desánimo y somnolencia leerlo. Confieso que abandoné por algunos meses esa expedición de lectura. Me entretuve con otras historias, mientras sacaba de mi cabeza esos paisajes caribeños que esbozó en mi cabeza esa lectura macondiana. Recuerdo que meses después, vagando durante las vacaciones en la finca La Cima, conseguí que me facilitaran el libro 100 años de soledad. Una amiga muy especial del barrio, a escondidas de su mamá, me lo prestó para leerlo en ese periodo de soledad. Y en la sombra del viejo pino que siempre daba la bienvenida a la finca, me sentaba acompañado de un humo sospechoso a leer el texto. Un verdadero desafío para un muchacho de mi edad. Me embolaté con cada coma, tilde, frase, renglón, oración y pensamiento. Era un deleite y un narcótico literario, tanto así que, cuando pausaba para hacer algo o para dotarme de energías, me regresaba 3 hojas para retomar la fantasía que el escritor quería que uno se amarrara. 100 años de soledad no es para mí un Nobel, ni siquiera un libro. Es el pasaporte de la existencia misma. Es para mí el certificado de que vale la pena leer y creer, crear y volar, imaginar entre las palabras escritas en papel. No sé por qué para mí ese libro me transporta a la psicodélica pasión por los Beatles, 2 cosas que describen perfectamente mis sentidos de observación en la presencia de esta tierra. Tal vez creo que Remedios, la Bella, en su elevación es parecida a Lucy patinando en el cielo, o que el coronel Aureliano Buendía es el mismo sargento Pimienta, o aún más, que ese lugar que pronuncia Lennon en su canción Strawberry Fields Forever es el mismo que Gabo bautizó Macondo. Yo ya lo he leído 5 veces, desde los 14 años hasta ahora, y siempre siento que estoy debajo de ese mismo pino en la finca, entre aromas y sueños. Es cautivante en verdad y relajante para mi espíritu. Hace un año, entre los escondites de mi mente, empecé a leer Vivir para cantar. Lo hacía con el sonido de las olas caribeñas, con la arena en mis ojos y la brisa cartagenera en mi oído. Cuando empecé a leer sentía al autor mucho más cerca. Tal vez era porque estaba en su terruño, no muy lejos de donde empezó todo para él. Pero nunca me hubiera imaginado que a mitad de ese año 2013, un 25 de junio, esas hojas me empujaron para hacer realidad un espejismo. Tuve el honor que va aprendido en la solapa de mis recuerdos, de conocer en su propia casa y en su sala a ese señor que 18 años atrás me había embrujado con sus historias. Don Gabriel García Márquez me recibió en su mansión como si yo fuera un dignatario mundial. Fue madre. Estaba sentado con toda la tranquilidad del universo. Leyó la nota que pude escribir. Ese señor a quien leí tanto ahora leía mi letra borracha en 5 renglones con sus gafas exageradas, su sonrisa burlona casi silenciada, su cabello y guayabera blanca, así como sus manos. Ese gentil hombre, quien hace 100 días levantó velas, fue el mismo que hace un año se carcajeaba conmigo, me hablaba como si yo también estuviera metido en sus propios sueños.
Me pregunto de dónde venía y quiénes eran los gitanos que me acompañaban ese día. Me dio su mano y como si yo supiera que de pronto podría él dejar este mundo, lo abracé y le susurré al oído: don Gabriel, Dios lo bendiga mucho. Nunca olvidará que me miró fijamente, levantando sus cejas sorprendidas y me contestó: ojalá. Podría seguir escribiendo, pero soy casi torpe y aburrido. Me apasiono con lo que vivo, pero no logro encerrar esa fogosidad en los que lo leen. Solo puedo suspirar y dar gracias a Dios por esa oportunidad. A mí no me interesa si hizo o no hizo acciones sociales, obras o caridades, o lo que sea. Lo único importante es lo que hizo por mí, lo que hizo surgir en mí. Eso es lo único importante y eso es lo que agradezco. Cuando alguien hace eso por un ser humano, vale la pena orar por él. Gabriel, gracias, Gabriel García Márquez. Ahora quedas aquí, tus libros y tus mariposas amarillas, mirando al cielo. Ahora en tu ausencia, mientras tanto, ¿qué leeremos, Tim? ¿Qué leeremos? Me siento puro, explícito, invencible en el momento de responder miedo. José Arias Arce. Muchas gracias.